Hola, hoy estoy aquí con una compañía muy especial para hablaros de un tema, creo, bastante delicado, sobre todo desde el punto de vista en el que lo vamos a tratar, que es, ¿existe la maldad en el ser humano? El invitado que tengo hoy, que seguro que le vais a reconocer, y ahora explicaré por qué, es psicólogo y creo que le vamos a dar ese punto de mezcla entre la psicología y la conciencia, para ver si la maldad existe en el ser humano o no. Os voy a leer primero un pequeñito escrito, un fragmento primero del Tao de los Tres Tesoros de Bhagwan Sri Rajneesh, que dice: unos discípulos del diablo llegaron muy preocupados y tristes y le dijeron: ¿por qué estás ahí sentado? Todo nuestro negocio se encuentra en peligro. Otro ser humano se ha convertido en Buda, se ha iluminado. Tenemos que hacer algo y pronto, antes de que transforme a la gente y nuestro infierno se quede vacío y desolado. Haz algo inmediatamente, no hay tiempo que perder. De nuevo, un hombre se ha convertido en Buda. El diablo, tranquilo, respondió: no os preocupéis, yo trabajo a través de los discípulos. Ya he enviado a algunos que se encuentran de camino. Entonces, ¿la maldad existe o no en el ser humano? Sergio, Sergio Sánchez, él es psicólogo, como os decía, y él, bueno, pues yo le conocí en un programa de radio que seguro que todos vais a identificar, que es Sinera and Misteri, y que pertenece a Radio Arenis de Mar. Seguro que sí, ¿verdad? Lo recordáis. Pero él, aparte de ser psicólogo y aparte de estar colaborando en este medio de divulgación, que ha estado en muchos otros, también es psicoterapeuta, acompaña en el proceso a personas pues, que tengan cualquier tipo de problemática o situación emocional que puedan necesitarle. Y a él lo que le gusta es unir la psicología con todo lo que es ese desarrollo personal y espiritual, que es lo que realmente debería pues, ser relevante en todos nosotros, ¿no? Incorporar estos dos lados y de esta manera buscar esa solución casi perfecta dentro de las posibilidades, en el que todo lo que somos como seres humanos vaya de la mano y colabore y comunique. Así es que, Sergio, encantada de tenerte en mi canal y bueno, pues hasta a tu disposición para que podamos hablar de este tema y todo lo que se vaya derivando de él, ¿no? Esto de la maldad, ¿existe o no existe en el ser humano? Hola Sol, buenas a todos los espectadores y seguidores de este maravilloso canal y nada, agradecido por la oportunidad. Bueno, yo creo que la pregunta es igual de sencilla que complicada, ¿no? ¿La maldad existe? Pues yo creo que resumiendo, ya entraremos poco a poco, sí, existe igual que la bondad. O sea, hay esa dualidad en el ser humano y creo que no se puede obviar ni tampoco justificar cuando realmente está ahí, ¿no? No podemos tamizarla, no podemos suavizarla y tampoco podemos justificarla con ciertas actitudes que al final no pertenecen realmente a una persona que está enferma mental o que es una persona... Simplemente está ahí y a lo mejor quizás en el grado cambia en cada persona. A lo mejor hay personas que le dan más cabida, otras que le dan menos y otras que ya a lo mejor ya lo iban intrínseco, ¿no? Pero esto ya sería una cuestión ya álmica en la que tú ya entiendes muchísimo más. Pero bueno, yo primero, si me permites, querida Sol, pues me gustaría hacer un poco de hincapié en que cuáles pueden ser ciertas patologías que influyan a esta maldad o incluso a interactuar con las personas y producir ciertos homicidios, ¿no?, que suceden. Pero cuando hablas de maldad u homicidios, aclara un poquito porque son palabras como, sobre todo homicidio, ¿no? Como más crudas. ¿Realmente a qué conceptos te refieres? Para que se entienda perfectamente bien y no haya confusión. Pues más o menos el homicidio es un asesinato, es una forma de violencia
llevada Sí, al pero límite cuando... quería especificar, lo que quería que especificar, yo entiendo que te refieres a un homicidio o un asesinato, pero no Ujú. siempre deriva ahí. Entonces, como has entrado tan así fuerte en el tema, que me parece perfecto, pero un poco vamos a ir hilando despacito, ¿no? Cómo puede llegar, porque no siempre esa maldad puede llevar a un extremo tal como de un homicidio, obviamente, ¿no? Exactamente. Bueno, la maldad, como sabemos, está intrínseca, pero también influye en muchos factores, ¿no? Y la vemos hoy en día en situaciones que son, pues, totalmente normales, ¿no? Que son Mm. situaciones cotidianas, pero que dentro de esas situaciones cotidianas, digamos que se produce una situación anómala de peligro para alguien, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Vemos una persona que, por ejemplo, está atacada por alguien o está en una discusión en la que puede entrañar peligro, o quizás una agresión que podemos ver en el metro o en la calle. Y Ujú. ahí, digamos que se ve cierta maldad en la persona que hace que comete ese acto, pero también hay una maldad, pero no una maldad, digamos, directa o de tipo intencional, sino una maldad por dejadez. Y esto es algo que influye cada día en muchos sucesos que estamos acostumbrados a ver. Esto es lo que en psicología le llamamos el efecto espectador, y es un factor que contribuye, digamos, a que la presencia de ver algo en lo que entraña peligro y digamos que está contemplado por la presencia de varios espectadores, pues ¿qué es lo que hace? Que nadie actúe. Que nadie actúe, y a esto se le llama el efecto espectador, y sobre todo entraña varios factores psicológicos, los cuales podemos empezar a describir un poquito. Por ejemplo, el factor de la difusión de la responsabilidad. Digamos que este es el factor, Sol, más estudiado y más contrastado en psicología de este efecto espectador, del que nadie haga nada. Esa difusión de responsabilidad podemos atribuirla a que esa responsabilidad a ayudar a los demás se diluye cuando hay varios espectadores. Se reparte esa culpa potencial, pues por no intervenir, y a veces incluso es posible que en muchas ocasiones se piense que alguien ya ha podido ayudar a esa víctima, aunque no lo vieran. Y claro, eso explicaría también que cuando varias personas ven un mismo suceso, creen que la otra persona hará algo y ellos no tienen que hacer nada. Entonces, está más que Claro. demostrado psicológicamente y psiquiátricamente que cuando las personas no ayudan en esas situaciones de emergencia, o son menos propensas a hacerlo si varias personas presencian un hecho. Es decir, si hay una persona solo como testigo o dos, es posible que sí interactúen cuando son testigos digamos, de un suceso peligroso o violento, de alguna forma, ya sea directa o indirectamente. Otro de los factores es la aprensión evaluativa, que es lo que le llamamos nosotros los psicólogos, es decir, esa aprensión que influye al miedo a cómo somos juzgados negativamente por los demás al actuar. O sea, se consideraría, digamos, la posibilidad en algunas ocasiones, no de manera genérica, hay personas que creen que están cometiendo un error o parecer ridículo o incluso ser criticado por los demás por el hecho de actuar. Entonces esas personas, en general, tienden a inhibir esa conducta, ¿no? Y a optar por no intervenir. Claro, esa inhibición social, digamos que se intensifica en situaciones ambiguas, donde no está claro cuál es la respuesta correcta, donde no sabemos quién es la víctima y el victimario, y esa situación a lo mejor ya la hemos visto empezada, no hemos visto un desarrollo desde el principio. Entonces, también Ujú. esa ambigüedad hace que haya una inhibición de esa conducta. Otro de los factores psicológicos es la ignorancia pluralista, que esto viene a ser que si nadie más observamos que parece preocupado por esa situación y todo el mundo está pues tranquilo y normal, muchas veces tendemos a interpretar esa situación como menos grave. Le restamos gravedad, es decir, si nadie reacciona es que es algo que es relativamente normal. Entonces, al ser observado por otros, digamos que como no buscamos señales sociales que nos indiquen que debemos comportarnos, si nadie actúa, pues asumimos como que no hay necesidad de hacerlo todo esto. Es decir, es como miedo a desentonar en dicha situación, ¿no? Ya. Pero yo en todo esto veo un poco de falta de empatía, falta de humanidad en el comportamiento, porque es como que lo estás viendo, pero te estás quedando frío. Y ahora lo alarmante es,
que antes de ayudar empezamos con las grabaciones y las fotos, por lo que se ha tomado como una costumbre, como algo que es así porque sí. Y eso es grave. Sí, eso es grave, porque al final estas situaciones son extrapolables a todas las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Y más en la sociedad en la que actualmente vivimos, ¿no? ¿Qué provocan este tipo de situaciones? No estas en concreto, sino en general esta falta de actuar, ¿no? Pues lo primero de todos es, como bien dices, es una deshumanización, ¿no? Digamos que en ese sentido lo que hacemos es no conectar con esas emociones humanas y no conectar con esa empatía necesaria con el sufrimiento ajeno que nos haría actuar de alguna forma, ¿no? O de al menos poder hacer algo, ¿no? También ocasiona más cosas en la sociedad, más síntomas, que esto está muy patente hoy en día. Y es algo que tú comentaste en nuestro programa precisamente, que es esa normalización de la violencia, ¿no? Digamos que ese sufrimiento al final se vuelve común y nadie interviene porque esas conductas se normalizan. Entonces esto tiene consecuencias a largo plazo en la sociedad porque al final acaban fomentando un clima mayor de tolerancia hacia esa violencia. Hay una laxitud en el que el grado de violencia ya no es suficiente. Parece que tienes que ver algo cada vez más potente o más alarmante para actuar, ¿no? Se va insensibilizando. Y claro, cuando la violencia se vuelve algo cotidiano, se pierde esa capacidad, ¿no? de horrorizarse, que es lo que está sucediendo hoy en día, yo creo, ante todas esas situaciones. Y también ocurre otro factor muy importante, que se reduce la motivación por actuar en contra. Entonces, claro, esta normalización de la violencia puede llevar a una mayor aceptación de otras formas de injusticia y desigualdad, que incluya esa cierta tolerancia, ¿no? O sea, digamos que esas formas de injusticia se modulan y van cambiando en la sociedad. Y a lo mejor lo que antes era aberrante, pues empieza a ser más normal o menos grave, ¿no? También hay una consecuencia bastante interesante y esta me gustaría hacer énfasis, que creo que se ha perdido hace mucho tiempo, pero también genera un caldo de cultivo, que es la disminución de ese sentido de comunidad, ¿no? Esa colectividad. Digamos que este efecto de espectador, entre otros, o efecto bystander, como le llaman popularmente, pues puede reducir ese sentido de comunidad y de solidaridad. O sea, cuando las personas no se sienten responsables de ayudar a los demás, ¿qué es lo que se debilita? Pues el conjunto, ¿no? De la sociedad, la colectividad, el tejido social que une esas comunidades, ¿no? La falta de solidaridad y también esa falta de cooperar puede llevar a una sociedad, que es lo que estamos viendo, supongo que pensarás lo mismo, una sociedad mucho más fragmentada, más individualista, donde cada persona se preocupa únicamente por sus propios intereses, por su micromundo, por su microcomunidad. Y esto puede tener consecuencias gravísimas, muy negativas en la calidad de vida de las personas y esa cohesión social, ¿no? Como decía Marco Aurelio, lo que es malo para la colmena es malo para la abeja. La abeja, obviamente. Bueno, pues con todo esto que estás comentando me surge la duda. Entonces podemos considerar que la sociedad, debido a este acomodamiento, ¿no? O a esta aceptación de que, vale, está todo perfecto, o es la forma que hay de comportarse, porque es la mayoría, y parece como que siempre la mayoría tenga que tener la razón, ¿podríamos considerar que la sociedad se está enfermando o no? Bueno, yo más o menos creo que la sociedad se está enfermando, quizás está agravando esa enfermedad, pero yo creo que es una enfermedad, Sol, que lleva muchísimo tiempo, porque también volvemos a justificar otra vez que, bueno, que toda esta deshumanización es causa de la tecnología, causa del individualismo y causa de esas redes sociales, de esa individualización, y es cierto. Pero esto lleva muchísimo tiempo antes de toda esta tecnología, de todas las redes sociales y de los móviles. Si quieres te puedo comentar un caso que viene nada más y nada menos del 1964 y ahora entraremos en por qué te lo cuento, ¿no? Fue un 13 de marzo. Una chica de 28 años llamada Kitty Yanovis
nacida en Nueva York, murió apuñalada, ¿no? Esto fue a las 4:25 de la madrugada, en Queens, Nueva York. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta chica dejaba su trabajo, trabajaba en un bar de copas y, bueno, volvió a su casa, dejó el aparcamiento a unas manzanas cerca digamos, de la estación donde había aparcamiento, aparcó su coche y ahí un hombre se le acercó. Ella empezó a correr, se metió en una cabina a llamar, pero no le dio tiempo. Este hombre la alcanzó y le propinó 3 puñaladas. Ella, mientras estaba siendo apuñalada, pues esta persona empezó a ensañarse con ella y ella incluso empezó a gritar que la ayudaran por favor y que se estaba muriendo. ¿La reacción cuál fue? Pues que muchas personas, sí que es cierto, que abrieron sus ventanas y persianas porque estaban durmiendo y empezaron a asaltar verbalmente digamos, a esta persona, ¿no? A esta persona que atacó a Katie, Sí, ¿no? el asesino. Y empezó a decirle todo, que la dejara en paz, que no le hiciera nada. Pero claro, esta persona, después de gritar todo esto, salió corriendo y él se le volvió a acercar y le dio otra puñalada, con lo cual murió. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que según las investigaciones después, posteriormente, que se hicieron policiales, fue causa y consecuencia de 37 testigos que vieron ese crimen. Pero es que de esos 37 testigos, no es que nadie hiciera nada y nadie bajó, ¿no? Porque, claro, entendemos que por el miedo a ser herido o que su vida peligre, pues no hicieron nada. Pero claro, es que también ninguno llamó a la policía de 37 personas. Solo hubo un único testigo, el número 38, que avisó a la policía. Pero ya era muy tarde porque ella ya había muerto. Es decir, esta persona llamó a la policía cuando esta chica estaba tendida en el suelo y el asesino había huido. Con lo Madre cual, mía. esto provocó un gran cisma y un punto de inflexión en la psicología social, ¿no? Y con este caso, digamos que se empezó a estudiar pues toda esa no actuación ante una situación peligrosa. Por lo tanto, la sociedad está deshumanizada no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. No y tanto. Un año después de haber nacido yo, ya hace años, o sea que de hace mucho tiempo. Por eso decía que sí, ya puede considerar como una enfermedad social, ¿no? Porque, pero claro, ahí vuelvo yo a tener mi pelea interior, ¿no? Eh, yo considero que la maldad es algo que independientemente de que haya una enfermedad o no, va intrínseco en la persona. Y sea una maldad manifiesta, como en el caso que has expuesto, el que atacó a esa chica y la mató, pues porque sí, porque a ver, ¿por qué tenía que apuñalarla? Si la quieres robar, la roba, pero no tienes por qué seguir apuñalándola, ¿no? Como por la cobardía de todos estos, cobardía y egoísmo, porque es que no es normal que lo estás viendo y no llames a la policía lo primero. No hace falta que bajes, pero por lo menos haz algo, ¿no? Tanto en un lado como en el otro, va intrínseco en la persona. Por lo tanto, enfermedad no, más bien personalidad, es una forma de ser. Es como si esa semilla estuviera ya en uno y ante circunstancias concretas permitas que aflore, ¿no? Porque yo ya lo de disimularlo, no es por miedo, no es por... Pero por miedo no todo el mundo reacciona de esa manera. ¿No? No, está Por claro. enfermedad no todo el mundo reacciona de esa manera. Por verse en peligro no todo el mundo reacciona de esa manera. Entonces, porque unos reaccionan de manera como más de ayuda o más positiva o más de interiorización o más de apocamiento y otros más de enfrentamiento, asesinato, pelea, ignorancia, mirar para otro lado. Es que son extremos brutales. Sí, son extremos brutales y también hay que romper un poco el paradigma social que hay y ese encubrimiento, no sé si de forma indirecta o no, porque esto los medios informativos son los que saben el verdadero motivo y los que los manejan, pero hay que empezar a romper tabúes. Cuando una persona actúa con una violencia extrema y llega o no a esas situaciones delictivas, ya sea homicidio o no, claro, sí que es cierto que hay muchas personas
que cometen estos actos porque hay patologías, ¿no? Por ejemplo, un homicida o una persona que por enajenación mental transitoria lo hace, pues claro que ahí hay un problema, ¿no? Pero claro, ahí se tienen que dar ciertas características, como por ejemplo, pues que la persona tenga, y se ha de evaluar muy bien, ¿no? Que haya tenido en ese momento, y es complicado, que haya tenido en ese momento una alteración mental que es temporal, no permanente, y que luego, en teoría, vuelve otra vez a su normalidad. O también puede verse un brote psicótico o una crisis disociativa en el momento o un trastorno mental grave momentáneo. O sea, lo que vulgarmente podemos entender como un estado de, pues bueno, como un chispazo, como una especie de calentón que no he sido capaz de controlar. Estados extremos, ¿vale? Pero muy excepcionalmente aceptado. O sea, todo esto tiene que estar muy bien acreditado, todo hay que decirlo, por peritos psiquiátricos. Esto un titular no lo puede diagnosticar. Igual que también ocurre en casos de esquizofrenia, ¿no? Como dicen muchas veces, bueno, es que lo mató porque era un esquizofrénico. Cuidado, un esquizofrénico tiene que tener para hacer esto un brote psicótico activo en ese momento. Tiene que presentar delirios, no solo por la condición de ser esquizofrénico va a matar o va a hacer un acto agresivo. Normalmente los esquizofrénicos no son violentos per se. O sea, tienen que tener también una escucha de alucinaciones auditivas que le ordenen actuar, no simplemente una alucinación auditiva, sino una voz interna que le haga hacer cosas y, sobre todo, importante, que no esté en tratamiento, o sea, que en ese momento no lo haya abandonado. Entonces, hay que discernir muy bien todo esto. Tampoco podemos atribuir, como está de moda, cuando una persona mata a varias personas, a atribuirlo a una psicopatía. Cuidado, cuidado, porque una psicopatía tiene muchas características clínicas que se tienen que cumplir. No es lo mismo tener rasgos con tendencia a la psicopatía que tener una psicopatía. Para eso tienen que haber ciertas condiciones sostenidas en el tiempo que se den. Entonces, hay que ser claro y hay que ser sincero. Y sí que hay muchísimos casos en que una persona hace daño a otra porque hay una patología mental, pero así como hay muchos casos de patologías mentales y actos agresivos o delincuenciales, está demostrado por peritaje psiquiátrico que la gran mayoría de casos, y siento ser tan sincero y tan crudo, pero es hora de decirlo, son realizadas por personas normales que simplemente, pues a lo mejor no empatizan con la persona, pero el hecho de no tener empatía no significa que directamente seas un psicópata, porque eso solo es un rasgo de la psicopatía, vuelvo a insistir. Estamos ante casos flagrantes. Hace poco, la Matayayas, no sé si has oído este caso, tiene una persona con absoluta maldad, que ha cogido un permiso y se supone, están estudiando, investigando, si ha vuelto a matar a otra anciana, ¿no? Era una persona que mató a 3 ancianas y hirió a muchas. Entonces, esta persona se le ha hecho una evaluación psiquiátrica y no tiene ninguna patología mental. Simplemente es una persona fría, que no siente nada por nadie y que, digamos que su prioridad es matar ancianas para conseguir dinero. Entonces, hay casos muy, muy evidentes y la gran mayoría de casos que se pueden ver en medios informativos son personas normales y corrientes. La maldad está intrínseca en la persona, igual que la bondad. Hace poco, Sol, hablábamos, tú y yo comentamos el caso de Sevilla, de estos dos niños, uno de 12 años y otro de 11. El de 12 años retuvo a un amigo de 11 años para torturarlo con un soplete y hacerle heridas en su piel, ¿no? Claro, se ha investigado o se está investigando y se dice que eran amigos, que no había ningún hecho de violencia, ninguna amenaza, ningún, digamos, falta de entendimiento entre ellos, ninguna discrepancia. Entonces, ¿por qué sucede esto? Claro, y ahí está la clave de lo típico que dicen, ¿no? El psicópata nace o se hace, pero la maldad, sería mejor decir, nace o la persona se hace, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a repetir, ante situaciones idénticas, ¿por qué unos sí derivan en eso y otros no? Y siempre digo lo mismo, es un tema de pura conciencia. ¿En tu interior está o no está esa actitud? Es decir, en tu interior
le das vía o en ti es factible ese comportamiento o no. Y si en ti eso es inviable, por muchas cosas que te pasan, no vas a salir por ahí. Por lo que está claro que es algo intrínseco, como bien dices, en la persona, y no hay que ponerle un cartelito de esta enfermedad o llamarle de la otra manera, sencillamente la maldad anida en esa persona. Y claro, pero has tocado un tema muy delicado, ¿no? Un niño, es que un niño puede ser malo. Parece que por el hecho de que sea un niño ya siempre es bondad y todo maravilloso, pero ahí saltaríamos un poco a mi parte, ¿no? Ese alma, ¿cómo viene? Porque claro, ahí ya habría que separar. El vehículo es de un niño, pero el alma no. El alma no es de un niño, porque el alma no es ni adulta ni niña, el alma es la que es. Y el alma viene con una actitud, con una forma, con una tendencia, con una serie de situaciones vividas y que ahora mismo tiene que rectificar o no. Es decir, bueno, viene con lo que viene. Y de momento tiene que utilizar un vehículo de un niño pequeñito, pero ya se les va viendo, porque si ese alma ya viene desviada, ese niño ya tendrá actitudes desviadas. Y eso tenemos que asumirlo, porque si no, desde mi punto de vista como profesora, porque claro, tú eres psicólogo, pero yo soy pedagoga y profesora de educación especial, que también trabajamos de la mano unos y otros, ¿no? Las dos vías, obviamente, Sí, cuando sí, estamos hablando de totalmente. educación. Claro, entonces, si no hablamos claramente, no podremos poner soluciones a este problema tan gordo que además creo, Sergio, que cada vez es más gordo, porque ya las edades cada vez son menores e inclusive entrando en temas de bullying y de otras actitudes, es decir, pero cada vez de niños más pequeños. Y es porque no se está tomando, creo yo, desde mi punto de vista, una actitud seria, responsable y clara, a pesar de que pueda parecer cruda por el ámbito, ¿no?, que estamos tocando. Sí, yo creo que deberíamos de partir de la base, y tú sabes, Sol, que esto no es así en España. Sí que está la teoría, pero no la práctica, que en cada colegio tendría que haber fijo, no Sí, rotativo, un psicopedagogo y un psicólogo. Eso para empezar. Y sí, también se deberían de fomentar todas las actitudes contrarias a todo esto. O sea, el bullying o la inteligencia, igual que la inteligencia emocional, debería de ser una asignatura más en el programa, según mi opinión, como psicólogo. sí, O sea, esta asignatura que tratar el bullying, la inteligencia emocional, tendría que trabajar todo eso, porque en casa no se está trabajando. Y la única forma, ya que si los padres no hacen esto, que muchos sí que lo hacen, hay que hacerlo en la escuela, porque es el medio donde se da. Y es donde se debe de erradicar de raíz, ¿no? Ese tipo de actitudes y penalizar también. Creo que tendría que haber digamos, unas leyes mucho más duras a nivel escolar que penalicen el bullying. O sea, yo qué sé, penalizar por días de estar en casa o suspender ciertas actividades. O sea, algo mucho más contundente para que estas actitudes no se den. O sea, tiene que haber una promoción y una prevención. Ya no sí. solo para que no se dé, sino para trabajarlo y que no lleguemos a ese punto, ¿sabes? Entonces, es muy importante que se cambie el sistema educativo. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo y tú más, que eres la que sabe de esto. Y tanto, que hay que cambiarlo, pero no interesa. Y yo nunca he llegado a entender por qué no interesa, por qué se sigue tapando y tapando y tapando. Y al final los niños que son afectados son los que se terminan yendo. Y muchos de ellos al final terminan eh, queriendo quitarse de en medio. No vamos a dar la palabra para que no nos quiten el vídeo, ¿no? Pero ya sabes, que decir, es que es muy duro, es que es muy duro hablar con estos críos. Es muy duro el ver el sufrimiento que tienen. Y fíjate, aquí lo que decía antes, si en esos niños que están, o jovencitos, ¿no?, que están pasando por esa situación, estuviera la semilla del mal o de la maldad, no terminarían como terminan. Terminarían vengándose, revirtiendo, haciendo daño, yendo a por el otro. ¿Por qué no lo hacen? Este es un ejemplo claro. ¿Por qué no lo hacen? Porque en ellos no está esa semilla del mal. Por eso es por lo que reciben y reciben y reciben. Porque en ellos no está esa semilla del mal. Es un ejemplo muy claro este. Es un Diréis, bueno, ¿y ejemplo en el otro está clarísimo. la Sí, semilla sí. del mal?
bueno, hay una semillita de algo, porque si no, no entraría en la cabeza hacer daño, ¿vale? Que luego hay que hacer, como tú dices, estudiarlo bien. ¿Qué tienen en casa? ¿Qué no tienen en casa? ¿Cómo se le educa? ¿Qué han vivido? ¿Qué no han vivido? Bueno, vale, ok. Y hacer todo un proceso psicológico y pedagógico de reeducación para encauzar, creo yo, esa actitud, ese comportamiento, esa forma de ver la vida que es de querer tener el poder y dominar al otro por la fuerza. Bueno, hay que reeducar eso. Si se coge desde el principio, claro que puede tener arreglo, ¿por qué no? Puede tener arreglo porque también, Sol, se suele decir mucho popularmente que los niños, o que el ser humano, mejor dicho, nace bueno y que no es malo hasta que la sociedad lo corrompe. Y esto no es así realmente. O sea, yo como opinión personal, y también lo puedo reforzar con la psicología, si me permites, porque Sí. se dice que el niño nace bueno. Bueno, nace bueno hasta que no tiene uso de conciencia, ¿vale? Es decir, hasta los 2, 3 años. A partir de los 4 o 5 años, que tú seguro que lo sabes perfectamente, pero lo invito a que lo sepan los que nos están escuchando, el niño ya tiene conciencia. El niño ya sabe lo que está bien y lo que está mal. El niño ya sabe lo que implica mentir, que es muy importante. Y sabe por qué miente y sabe que evita al mentir. Entonces, no nos engañemos. Claro que el hombre nace bueno, porque todavía no tiene la conciencia para discernir que lo que hace es bueno o es malo. Entonces, a partir de los 5 años, perdona, el niño ya sabe lo que hace. Y si ese niño tiene maldad, una de dos, o sabe que lo que hace está mal, o simplemente ya va intrínseco en él y por mucho que se haga, pues no se va a cambiar. No, porque además lo va a ocultar, como pasa, ¿no? Porque yo eso lo he visto en clase con algunos, afortunadamente los menos, pero sí que los detectas, que lo ocultan, lo pretenden ocultar. También son muy pequeños y no tienen la misma capacidad que un adulto, ¿no? Pero, y se les pilla antes, pero sí, sí, ya se les va viendo el plumero, como yo digo, ¿no? Entonces, claro, Exactamente. lo que sí que buscan los niños siempre es los límites, ¿no? El llamar la atención para que les pongamos límites. Si tú a un niño de este tipo ya le vas poniendo, marcando los límites y marcando y enfocando el camino, sí que al final pueden darse cuenta, ¿no? De ese error y esa semilla que no aflore, es decir, que no termine desarrollándose, por lo menos durante la infancia. Luego en la adultez ya cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Pero claro, hay que estar encima y hay que observar y no hay que decir: "Va, no, es que no, bueno, no pasa nada, no, es que es un niño, no, bueno", no, no, ese es el peligro. Y eso es un poco también lo que tú decías al principio, lo de no hacer nada. Son niños, se Claro, todo está disculpa todo, justificado. Y ya no solo por los padres, Sol, sino por la sociedad. Parece en que general. siempre, ya no solo con las personas adultas que cometen agresiones o violencia o maltrato psicológico o físico, sino también con los niños. Si no sé si recuerdas el caso de Slenderman, 2 niñas en Estados Unidos maltrataron a una, no la mataron, pero le hicieron bastante daño y los medios justificaron que es que se habían sugestionado por un egregor que habían creado diciendo que Slenderman, que era una figura que se creó, digamos, con un inconsciente colectivo vía viral, eh, pues les había ordenado hacer daño a esta niña. A ver, ¿cómo es esto? ¿Que las niñas, cualquier niña haría esto creyendo que Slenderman se lo manda? ¿O hay esa capacidad en esas 2 niñas para que juntas formen ese caldo de cultivo de maldad? Sí que es Seamos cierto que a lo sinceros. mejor por separado no lo hubieran hecho, pero al juntarse la una con la otra se retroalimentan para. Pero claro, también ahí volvemos a lo mismo. Hay algo que se exalta, ¿no? En esa compañía. Efectivamente. Y también en lo concerniente a adultos, hay que ser también bastante sincero, que hay maldades que son incurables. Y esto la Sí. psiquiatría lo contempla. Y todas las enfermedades de tipo compulsivo adictivo, como son todos los abusos sexuales, pedrastas, violadores, hay que decirlo claramente y lo dicen los mejores psiquiatras del país. No tienen cura, son irrecuperables, no pueden salir. Y esto es una gran verdad que no se puede justificar. Es cierto. Y de hecho,
hay algunos que sí tienen conciencia de su situación y por tanto tienen cierta conciencia, es decir, conectan con que eso no está bien y que piden auxilio de que les hagan la castración química y que no les dejen salir, porque realmente saben que no se pueden controlar. A otros les da igual, pero hay algunos que sí, que son conscientes de ello y que piden ayuda, ellos mismos. Entonces, como el resto no lo vamos a ver, obvio. ¿Quién al final paga el pato por este buenismo? Los más inocentes, ¿no? Me da igual que sean niños, jóvenes, mujeres y hombres, que también hay casos, que nunca parece que nunca. A ver, claro que hay hombres también que han sido vejados de esa manera, ¿no? Y atacados de esa manera. Entonces, es algo que todavía la sociedad yo creo que no está lo suficientemente madura. Para mí es que ha echado para atrás, porque yo en los 80 lo hablábamos bastante más claro que ahora. Ahora es que da hasta miedo, vamos, es que parece que se te van a, que estás diciendo una aberración. No, es que hasta que no lo hablemos claro, como digo, no va a haber solución. Pero es que además aquí entraría también otra parte, Sergio, que es ideologías, o sea, disculparse ante determinadas creencias, ¿no? Esta creencia, pues yo qué sé, este comportamiento sexual es aberrante, por lo que hay que castrarlo. El otro, yo qué sé, las mujeres tienen la culpa de que los hombres caigan, por lo que hay que también castrarlo de alguna manera porque es meterlas en esa cárcel de tela, ¿no? Yo qué sé, determinadas sectas, ¿no? Que tienen determinadas actitudes, inclusive de llegar como se han conocido, ¿no? No ya a que toda la comunidad termine pues tomándose algo y que desaparezcan, sino que inclusive de dañar a algunos que están dentro porque no obedezcan o a otros porque se quieran ir e ir a por ellos. Y no solamente ya desde un punto de vista físico, también psíquico, energético, porque yo he tenido casos de personas que es que las persecuciones de tipo psíquico, lo que sería un trabajo psíquico, ¿vale? Y energético es brutal y lo han pasado muy mal y es que no había noche que no les pasara algo. Entonces, todo esto se disculpa. Esto es maldad. Me da igual en el ámbito que queramos. Fíjate, supuestamente espiritual, ¿dónde está la espiritualidad ahí? No lo veo. Aparte que también se enfatiza mucho cuando hay una muerte violenta o accidental de alguien, siempre se enfatiza, bueno, tenía esto, tenía tal enfermedad, pero no se dice claramente, no, esta persona estaba bien. No se dice. Y todos conocemos casos y casos que a veces incluso extrapolan el propio oficio. O sea, la maldad no entiende de oficios ni de roles sociales. Está en el ser humano. ¿Cuántos policías hay? Y cuidado, que no quiero que se me confunda, porque yo soy una persona pro policía. Pero los policías son seres humanos y hay de todo. ¿Cuántos policías hay? Guardias civiles que han matado a su mujer, han matado a su hijo y se han matado ellos. ¿Y cuántos Mossos de Escuadra aquí en Cataluña, casos conozco yo, cercanos, que han matado a la mujer? Y Pero luego se también han matado mujeres a ellos. sus hijos, que siempre ponemos a los hombres, pero el mayor porcentaje de asesinatos de niños y bebés no está en el hombre, está en la mujer. Hablemos claro. Vale, que yo ya también en ese sentido, para que siempre echaba la culpa al Exactamente. mismo. Claro, lo que Entonces, pasa es que la mujer mata de otra forma. La ya mujer, lo sé, pero también lo evidentemente, hace. no Entonces, utiliza medios agresivos, porque no ya, puede. ya, o venenos o duermen o lo que sea, pero ahí está, no se tiran por el balcón. Pero quiero decir que eso está ahí. Entonces, ante esto, ¿sería enajenación o sería otra cosa, no? Disculpamos o lo ocultamos en sobreprotección, ¿no? En una mujer es sobreprotección de esos niños y en un hombre no, es maldad. No, las dos cosas estarían en el mismo rango. Por lo tanto, podemos decir que la maldad es intrínseca en el ser humano y que depende de cómo el ser humano maneje esa energía, la podrá llevar a una realidad física o no. Bueno, física, psíquica, entiéndeme, extrapolarlo o no, obvio. Está claro. Yo creo que la maldad es algo que como energía existe y no solo es de forma cerebral o de forma mental. Quiero decir, esto va en la persona.
Y hay personas que son capaces de atajarla o de arrinconarla, intentando ser cada vez mejor persona, y otras, pues que no son capaces. ¿Por qué? Porque esa maldad les invade y en un momento muy álgido es cuando sale lo peor. Entonces no hay enajenación mental siempre. Esto es algunos casos. Pero simplemente es que esa maldad tiene un detonante desde una situación muy estresora y ejecutan. Claro. Y luego muchos psiquiatras hablan con estas personas y dicen, bueno, yo es que en ese momento tuve un ataque de ira y no fui capaz de cambiarlo. Y esto es así. La cólera roja que se dice, ¿no? El caso de Tailandia, ahora no me acuerdo del nombre, del chico este que quedó con su pareja, expareja. Esta persona no tiene ninguna psicopatía, ni No, tuvo un momento de enajenación mental. lo planeo perfectamente, o Lo sea, veo no me acuerdo ahora el perfectamente. nombre tampoco, pero sí. Eh, Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya sé quién dices. No, no, estaba completamente cuerdo y normal y corriente, estaba planeado. Claro. Por eso te digo que a mí llega un momento en que ya tanto ocultar y tanto querer mm, ponerlo como no, no es tal, no, no existe, no, resulta que. Fíjate, yo hace tiempo leí algo que me pareció brutal y que creo que ha hecho muchísimo daño y que además se supone que es muy espiritual, ¿no? Es un escrito que lo hizo el mismo que escribió los libros de Conversaciones con Dios. No sé si te suena el libro. Estos libros, vamos, este señor se llama Neil Donald Waltz, creo que se dice así o como se diga. Conversaciones con Dios. Bueno, pues hay un escrito que está por internet que se llama Había una vez una pequeña alma que dijo adiós. ¿Y qué le dijo a Dios? Ella quería saber quién era. Fíjate, ponen el alma como si fuera una niña, ¿no? El alma infantil. Y que, como un juego, quiere saber quién es. Y quiere experimentar y quiere bucear, pues con lo que es un niño feliz y contento que quiere, que no tiene maldad ninguna, el que entra en esa dinámica, quiero decir, ¿vale? Y que lo quiere experimentar todo, ¿vale? Fíjate, ya empezamos ya lo están colocando, ¿no? En esa luz perfecta, porque el alma descubre que es luz y yo soy luz y yo quiero experimentar, ¿no? Y qué bien, y qué bien, y qué bien. Pero llega un momento en que, pues como siempre, todo luz, todo bonito, pues como que se aburre, ¿eh? Porque claro, dice, bueno, vale, ¿y siempre todo es así? ¿Qué más puedo experimentar, no? Es muy largo, lo voy a resumir nada más que. Entonces le pregunta a ellos que qué quiere, ¿no? Y ella empieza a buscar, a buscar, a buscar, y lo que dice, yo quiero aprender a perdonar. Quiero saber qué es perdonar. Y entonces Dios, pues como todas las almas que están con Dios, todos son ángeles, ¿no? Pues de esos ángeles surge uno, una alma amistosa que sale de la multitud y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Claro, el almita se pone súper contenta, ¿no? Qué bien, me vas a ayudar, ¿cómo me vas a ayudar? Vale, pues no te preocupes, yo te voy a dar motivos para que aprendas a perdonar. En la siguiente vida vamos a bajar juntos y yo te voy a enseñar a perdonarme. Y entonces le dice, es muy fácil, yo lo haré porque te amo. Fíjate la clave, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo que voy a hacer porque te amo para que tú aprendas a perdonarme. La alma se sorprendió y le dice, no te asombres, le dice el alma, tú hiciste lo mismo por mí. Bueno, será o no será verdad, esto lo dejamos ahí. La alma se pone contenta, y entonces dice, a ver un momentito, dice, haré algo, a ver, espérate, dice, llegaré a tu próxima vida y seré el malo. Haré algo realmente terrible. Y entonces podrás experimentarte como el que perdona. ¿Qué harás? Le preguntó la pequeña alma muy nerviosa. ¿Qué puede ser tan terrible? Dice, ya pensaremos en algo. Entonces le hizo un guiño. Entonces dice, tendré que frenar mi vibración y hacerme muy pesada para hacer ese algo no tan bueno. Fingiré que soy alguien muy distinto a quien realmente soy. Y entonces podrás perdonar. El alma pequeñita, pues toda contenta, ¿no? Y le dice dice, pero noto que el alma amistosa seguía muy callada. Dice, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Eres todo un ángel.
por estar dispuesto a hacer tal cosa por mí. No sé de qué color el ángel, pero suena feo. Y le dice Dios, claro que el alma amistosa es un ángel, todos lo son. Todos, las almas, son ángeles. Bien. Entonces dice, así la pequeña alma quiso más que nunca satisfacer la petición del alma amistosa. Qué puede hacer por ti? Volví a preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces le dice, a ver dónde está la parte clave. Dice, recuerda quién soy realmente. Y le dice, ay por Dios, esperar un segundo, aquí. Dice, muy bien, repuso el alma amistosa, porque pondré tanto empeño en fingir que olvidaré quién soy. Y si tú no me recuerdas cómo soy realmente, pues no podré acordarme. Y si olvido quién soy, incluso tú olvidarás quién eres. Ya le está revirtiendo en la otra pobre alma que si tú no me perdonas, vas a ser tú la causante de que yo me hunda. Son peligrosas estas palabras, ¿no? Y le dice, y las dos estaremos perdidas. Dice, no, no será así, prometió la pequeña, te recordaré quién eres, ¿no? Entonces dice, así acordaron las almas, pero no he puesto, no, ¿dónde está? Dice, en el momento que te golpee y te despedace, repuso el alma amistosa, cuando te haga lo peor que pudieras imaginarte en ese mismo instante, ¿qué interrumpió el alma pequeña? El alma amistosa está aún más seria. Recuerda quién soy realmente. Sí, así será. Te lo prometo, siempre te recordaré tal cual. ¿Cómo te suenan estas palabras? Pues con bastante crudeza, la verdad. Aparte que parece que necesitamos el perdón de la otra persona para sentirnos bien. Pero aparte de eso, es una manipulación total. O sea, Claro, todas las almas son ángeles, por lo que todos los seres que hacen todas estas burradas y barbaridades, como está son permitido. ángeles, está todo permitido, está todo bien, nosotros tenemos que asumir, perdonar, aceptar, vale, muchísimas gracias por maltratarme, por matarme, por abusarme, por... No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, eres un ser maravilloso y divino, eres un ángel que vienes aquí a enseñarme a perdonar. Mayor manipulación psicológica, y no psicológica solamente, sino espiritual, en estas palabras supuestamente canalizadas por un ser de luz, es brutal. Este escrito tiene mucho que ver con lo primero que he dicho, de que el diablo siempre manda de los suyos para entremezclarse entre los seres que supuestamente son de luz, para engañarlos o para enviar este tipo de mensajes. Si tú no disciernes que esto no puede venir de a nadie de la luz, porque es una manipulación total y absoluta de una persona que es dañada, que encima de todo el sufrimiento tiene que decir, ay, que muchas gracias, lo has dicho con todo tu amor para que yo sea buena y feliz y maravillosa y aprenda a perdonarte. ¿En qué cabeza cabe esto? Es que yo me quedo muy sorprendida en determinados movimientos supuestamente espirituales que lo que hacen es que encubren y avalan la maldad. En determinadas iglesias, en determinados líderes espirituales, supuestamente, claro, gurús, maestros, que en realidad única y exclusivamente, sectas y grupos que en realidad única y exclusivamente avalan y encubren la maldad. Entonces, es alucinante. Por eso quería verlo desde un punto de vista también psicológico, porque toda esta gente que son megalómanos, que tienen el síndrome del Mesías, que se creen que vienen a iluminar y a ayudar y a tal, manipulan y dañan de una manera extrema, y de eso doy fe porque yo estuve en un grupo sectario durante un montón de años. Y la señora maestra, más mala, vamos a ver, solo. Bueno, a algunos sí le levantó la mano. Conmigo no se atrevió, lo hizo de otra manera psicológica, pero a algunos le levantó la mano. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que a estas alturas sigamos aceptando todo esto? O que una ideología política, que ahora está tan de moda, o que una ideología de cualquier otro tipo, yo no lo entiendo. Psicológicamente, ¿qué pasa? No lo entiendo. Yo creo que psicológicamente que hay lo que es el ego, y en este caso el ego espiritual. Cuando una persona se posiciona por encima del bien y del mal,
cree que cualquier cosa que diga está bien dicha y está justificada. Y luego también están los acólitos, que son en muchas ocasiones gente con carencias, con problemas, débil, con fisuras, manipulables al final. Entonces, estas personas se aprovechan de todas estas carencias y de toda esta dependencia emocional, porque cuando uno entra en una secta, lo primero que ocurre es el dosis de absoluta amor, de cordialidad, de hacerte sentir especial, de hacerte sentir diferente, sobre todo de hacerte sentir muy querido. Darte el amor que todo el mundo no te ha dado, nosotros te lo vamos a dar. Y también hay una especie de aislamiento. Aislarte del entorno para que yo te pueda manipular, para que nosotros podamos manipularte. Nosotros somos tu nueva familia. Desvincúlate de todo el mundo que te hace daño y de ese mundo hostil, porque esta secta, que no, para nosotros no la llamamos secta, es tu refugio. Es tu nuevo refugio donde se te va a querer como nunca se te ha querido y donde se te va a valorar donde nunca se te ha valorado. Entonces, esto está aquí. Pero hablando en general de lo que pasa con todo este tipo de maldad, es que las personas, o sea, tenemos que partir de que las personas, hay personas buenas y malas. Hay personas que vienen con energía mala y con otra que viene con energía buena o cognitivamente que son malos. Y estos están en todos los estratos de la sociedad. Y muchas veces tendemos a pensar que como están representando el mundo espiritualidad, pues todo el flower power, todo está bien y todo lo que van a hacer es bondad. No, hay muchas almas oscuras que se están aprovechando de digamos, de este mundo espiritual para poder hacer sus maldades y para poder hacer lo que ellos quieren y conseguir sus intereses, manipulando a la gente. Y aquí sí que hay mucho psicópata también metido, ¿no? Porque utilizan a las personas de forma instrumental para conseguir lo que quieren y estas personas para ellos son meros instrumentos para conseguir todo lo que desean. Entonces, la maldad está en el ser humano, no nos engañemos. Existe igual que la bondad y no se puede hacer discursos que justifiquen o narrativas que justifiquen esa maldad. Porque un partido político, una religión, cualquier estamento real que a ti te justifique la maldad, por ahí no es. Porque la ley universal de la vida es el amor. Entonces, todo lo que no sea el amor al prójimo y a ti mismo no es real. Todo es maldad. Y no hay nada que lo justifique. Porque esa no es, bajo mi opinión ya personal, no es la verdadera esencia del ser humano. Se aleja. Todo lo que sea deshumanizar nos aleja del ser humano. El ser humano no está concebido para eso. En absoluto. Un ser humano no puede maltratar a un animal. Porque la persona que maltrata a un animal es capaz de maltratar a una persona. No es una persona limpia de corazón, no es una persona con bondad, no es una persona con bondad. Imposible. O sea, que todo esto del maltrato animal, del abandono animal, la persona que es capaz de abandonar un perro es capaz de abandonar a una persona, es capaz de hacer daño a una persona. Porque precisamente al animal de compañía se crea un vínculo más grande que con el ser humano, más profundo. Por lo tanto, si es un estrato emocional, un vínculo afectivo tan grande y se hace esto con lo que te da un animal, ¿qué no será capaz de hacer con una persona si las condiciones y, sobre todo, las leyes no penalizaran a estas personas? Exactamente, porque también lo de los animales es de juega de guardia. Además, me parece una cobardía impresionante, porque todas estas personas que se creen tan fuertes, que se creen que tienen tanta capacidad, tanto física como de labia, ¿no? Como mental, como que espiritual, que son luz, 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 en realidad lo que son unos cobardes, porque saben perfectamente con quién pueden y con quién no pueden. Con los animales, claro, ¿cómo no van a poder? Es raro el animal que se te revela. Raro, sobre todo si es tuyo. Raro, ¿verdad? Los niños, si son niños buenos, no saben dónde meterse, o jovencitos. En los adultos, saben con qué adultos ir y con quién no. A quién conseguir y a quién no. Como tú bien has dicho, ¿no? A las personas que tienen más carencias o más necesidad de una familia o de un grupo, o inclusive curiosidad por aprender y por saber más, pero no es solamente por el ego de sé, que de eso también hay, sino de poder también de esta manera crecer y ayudar, inclusive, es que lo saben. Y eso ya te está diciendo que hay una semilla mala dentro de esa persona porque sabe cómo manejar. El problema es que luego esas personas
ensalzan también a ese líder, que no sería un líder, porque es un tirano, obviamente, ¿no? Un manipulador. Un líder es alguien que pelea por los suyos y él se pone incluso detrás. Esto no sería un líder, es otra historia, ¿no? Pero el problema es que, claro, ya llega un momento, yo, por lo que yo he visto y he vivido, que es como una retroalimentación, ¿no? Entonces, unos sostienen al otro y el otro parece como que los lleva a todos de aquí de la naricita, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, porque además creo que eso, no sé, yo lo veo ya como una educación, una forma de la sociedad educa de esa manera, desde las religiones, como digo, hasta la familia muchas veces, pues eso, la política, los ambientes, un poco las tradiciones, la cultura, ¿no? Un poco ya te marcan como determinados parámetros en esta línea y creo que es importante aprender a discernir, respetar, pero aprender a discernir dónde está cada uno, ¿no? Para no asumir ese rol. E identificar al otro. Y aquí hay algo, sí, perdóname, y aquí ya sí que, eh, em, no, que si me respondes con todo lo que te haya ido viniendo. ¿Estaría lo del empático oscuro, eso que se llama empático oscuro, que lo están llamando ahora así, porque hay cierta empatía para saber qué es lo que el otro necesita, dentro de todo esto un poco que he estado ahora ubicando? Yo creo que ese concepto, bueno, es bastante difuso porque, claro, hay personas que se basan en eso para hacer lo que quieren o para pensar lo que ellos quieren o para seguir también qué tipo de movimientos. Porque es que también nos estamos basando mucho, y esto la New Age lo ha introducido mucho en el libre albedrío, ¿no? Entonces el libre Mm, albedrío yo pienso que no es hacer todo lo que tú quieras hacer. O no, sea, creo que hay son una serie de libertinaje. normas éticas y morales que Ujú. siempre tienen que estar. Son códigos no escritos, pero que son perfectamente entendibles y que todos entendemos y que no podemos romper. Entonces, esa empatía hacia lo oscuro yo no la veo clara, porque tampoco, ya la misma palabra es una paradoja. No, pero cuando digo empático oscuro, me refiero a personas con la maldad dentro, pero que son capaces de empatizar. A eso me refiero. Es decir, decimos que la persona mala no empatiza, pero hay determinadas personas que tienen la capacidad, como una pseudoempatía sería, más bien, ¿no? Porque saben perfectamente lo que tú necesitas. A eso es a lo que yo identifico como el empático oscuro, que es mucho más peligroso que el psicópata, porque al otro le va a venir. Claro, sí, sí, hay personas que no son psicópatas, pero que no tienen empatía, pero que saben que la empatía, porque una cosa es no saber empatizar, ¿vale? Cuando tú esa área cognitiva no la tienes, es imposible, no puedes imitarla. Pero hay gente que a lo mejor no tiene empatía porque no le da la gana, porque no lo siente, porque no quiere, Ujú, pero sí que conoce la empatía y claro. puede Ay, 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 presentarte y ponerse el traje que tú quieres ver ay, para ay. manipular, porque es lo que tú quieres ver. Es como una persona que tú conoces y te ofrece su mejor versión, ¿no? Entonces, el gancho es ese, ¿no? Crear una especie de empatía, una especie de ponerte en otro lugar del otro, pero porque sabes que eso es lo que funciona y porque lo que necesita la otra persona, pero realmente no lo estás sintiendo. O sea, realmente tus intereses están por encima y a ti te importa un pimiento lo que le suceda a los demás. ¿Por qué? Porque priorizas tus intereses sobre los demás. Y para esto no hace falta ser narcisista. O sea, ahora está también muy de moda el concepto de narcisismo, este es un narcisista, y esto no es así. Todo el mundo no es narcisista, pero sí que tiene ciertos rasgos de manipulación. Y sí que hay muchísima gente hoy en día que no tiene por qué ser ni sociópata, ni psicópata, ni narcisista, porque está muy de moda, y que no tienen empatía. Es que Que son tampoco hace falta mucho malos, para no tener empatía. sencillamente malos. O sea, para no tener empatía simplemente es que te importe un pimiento lo que sufre el de al lado. Y que solo te importe lo que sufres tú. Ya está. Es que no hace falta más. Priorizar. Claro, Eso no yo quiere priori decir que estas personas no tengan cierta empatía en situaciones que le afectan a él. O a lo mejor en sí, situaciones de mucha gravedad. O sea, todo no es ni blanco ni negro. Pero a lo mejor la empatía de uso diario, ¿no? La más normalita, pues a lo mejor no la tienen. claro, claro, claro.
Pero no estarían en el otro rango tampoco, porque sí es cierto que un psicópata, el cerebro de un psicópata es distinto. Sí, La el parte cerebro de cuando un le hacen psicópata es las distinto. pruebas, la parte que en todo se nos mueve, que es lo que llamamos la parte límbica, ¿no? La parte emocional, como que no se activa. Pero en estos no, es que es otra historia, es que Exacto, sí, sí. no Los hay ese psicópatas, daño. las pruebas de neuroimagen, pues demuestran que esa área relacionada con la empatía no se ilumina. ¿Cómo se utiliza esto? Pues con proyecciones. Le enseñan ciertos vídeos de maltrato animal, imágenes de niños sufriendo, en el África, rodeados de moscas y pasando hambre. Pongo un ejemplo muy bestia, ¿no? Y ante esa presentación, secuencia de imágenes muy seguidas, no hay una activación de esa zona. Entonces, ahí se detecta que neurológicamente, pues esa zona no responde, está inactiva. Entonces, claro, eso es una carencia, eso es una normalidad, ¿no? Sí, Claro, no es lo mismo eso que no tener empatía con las situaciones de los demás, sí. pero porque es algo que yo elijo. El psicópata no puede elegir, en principio, ¿eh? Si es un psicópata de verdad, El el verdadero no puede verdadero. Y elegir. no El resto solo, sí. exacto, y vuelvo a repetir, no solo sería no tener empatía, son muchos más criterios que tienen que coincidir. Obviamente, obviamente, obviamente. Entonces, yo sí que es cierto que, a ver, la maldad es que hay veces, claro, cuando a mí me dicen: "No, es que eso no es", ¿cómo que no existe? Claro que existe. Es que hay almas que vienen ya de esa manera. Por eso he querido leer el texto este, para que no caigamos en esa trampa. Yo No solo todas quiero las hacerte almas una son buenas. pregunta, Sol, quiero retarte una pregunta. Si la maldad no existe, una pregunta para reflexionar, ¿eh? A ver qué me dices tú. ¿Por qué el malo de las películas, por qué triunfa tanto, vende tanto y es tan adictivo ver ese tipo de personajes? Porque tiene mucho morbo. Y porque Y remueve por qué tiene dentro morbo? Porque a lo mejor hay algo dentro nuestro, porque hay algo dentro que nosotros como no nos espejo. atrevemos a mostrar, pero que lo vivenciamos o lo disfrutamos a través de ese otro. Sería como ahí sí es que sería como un espejo. Entonces, claro, yo no me atrevo, pero ahí lo tengo. Por ejemplo, las mujeres que se enamoran de los malos, de los presos. ¿Cómo se puede hacer eso? Es inviable. Luego nos decimos las mujeres, pero si es que no lo buscamos solitas. Conocemos el A caso ver, de me Charles sacan Manson, de quicio. del asesino de la katana también, quiero decir, y Por más. ejemplo, entonces, ¿cómo? Es que es muy guapo. ¿Y qué tiene que ver que sea guapo? Es que es muy malo. Es muy malo. Y lo peor que puede pasar es que un malo encima sea atractivo. ¿Por qué? Porque todavía la maldad le va a hacer más atractivo. Porque justamente es como que mueve dentro algo que no nos atrevemos a reconocer que tenemos. Pero no lo va a mover en todo el mundo. Porque yo veo a un tío de estos y me muero de asco. Te aseguro que yo veo uno de estos y le digo: "Sí, será muy guapo, pero Dios mío de mi vida, qué repelús". Me tira para atrás. ¿Por qué? Porque en mí no mueve eso. A lo mejor en algún momento lo pudo mover, pero si tú lo reconoces y lo identificas, lo vas trabajando y dices: "Oye, perdona, tienes un problema, Sol, ¿cómo se te puede a ti mover eso? Hay algo que no va bien". Ya está, rectifica, lo reconoces, lo trabajas y se termina la historia. Pero si no es así, es un peligro. Entonces, claro, ahí quiere decir que en ti también existe esa parte. Exactamente, Por las eso te neuronas gusta. espejo. Claro. Y dices: "¿Y por qué todo le sale bien?". Porque en este plano, para bien o para mal, estamos en un plano de una densidad muy potente, que quien se siente más a gusto precisamente son las personas que tienen esa tendencia. Están mucho más Efectivamente. en su salsa que las que no la tienen, ¿vale? El ser Entonces, humano claro, siempre busca gente afín a él para verse reflejada en él. O sea, claro, esto es así. Es claro. así, si no, no estaríamos tú y yo aquí ahora hablando, por ejemplo. Obviamente, pero es que ya digo, es que este planeta está en un plano donde esa densidad es la dominante. Por eso hay mucho más de eso a lo largo de la historia que de lo contrario, mucho más de situaciones perversas, malas y horrorosas que con las contrarias. De hecho, las noticias buenas no tienen éxito, solamente tienen las malas. ¿Por qué será, no? Entonces, siempre esa es la energía que se ha movido. Lo que no quiere decir que también esté la otra, pero siempre por detrás, en un plano secundario. Claro, de esto es que cuanto peor es la persona, llega más arriba. ¿Que hay algunos buenos que llegan? Sí, los menos. ¿Que hay algunos que pueden, que son como más filántropos, que tienen, por ejemplo, económicamente muy bien y que hacen muchas ayudas y aportan mucho? Sí, pero los menos.
¿Por qué? No porque la materia corrompa, sino porque la persona es corrompible, que no es lo mismo. Tú puedes ser millonario y no estar corrompido. ¿Por qué? Porque en ti no está el corromperte por eso. Y utilizarás todo eso para un bien común, no solo para ti. Claro, al final ya Exactamente. te aburres de tal manera que haces las mayores burradas del mundo para intentar buscar una satisfacción, porque como tienes de todo, pues oye, ya me aburro, ¿no? Pero hay personas que no se aburren porque lo utilizan, pues yo qué sé, para poner saladoras en lugares donde no hay agua y que pueden servir de esta manera, para ayudar en los hospitales con máquinas de que, yo qué sé, para lo que sea que se necesite, o medicación, lo que fuere, yo qué sé, que hay mucha gente buena también, ¿no? Pero porque dentro está, pero los que no, es porque eso está dentro también y es desde siempre de base. Y su vida se encamina a conseguir ese poder, a conseguir ese triunfo, sea en el ámbito que sea como terapeuta o sea como millonario, que me da lo mismo, o como empresario o como líder espiritual, que me da lo mismo. Lo bueno es que algunos, es cierto, que terminan en la cárcel, afortunadamente, digo de líderes espirituales. Otros no. Otros, por Otros desgracia, no, pero llegan hasta como Sai Baba, que se murió, yo no sé, centenario, yo no sé cuántos años tenía ese señor, 90 y pico, y era un depravado que tenía a los niños, les iniciaba en su dormitorio, hablando claro. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo llevaba dentro y encima, porque se ensalzó tanto, porque interesa el escrito del diablo. Yo, entre los discípulos, meto de los míos. ¿Para qué? Para crear Budas oscuros, es decir, seres que aparentemente parezcan de luz, pero en realidad arrastren a la masa a lo peor de lo peor. Entonces, tanto en el punto de vista puramente psicológico como en el punto de vista espiritual, que todavía es peor el espiritual porque debería de haber muchísimo más conciencia y trabajo, está, vamos, enraizado esta semilla. Y últimamente, como esto es como la rana en la olla, nos lo han ido dando tan dosificadito que al final parece que está todo bien, nos hemos achicharrado en la olla y como tú dices, la gente ni se inmuta, se pone a grabar y no. A mí me saca de quicio, por ejemplo, con el tema de los animales. Un perrito o un gatito que lo encuentran medio muerto y en vez de cogerlo rápidamente y meterlo en el coche, se tiran 3 veranos grabando de mira cómo está, mira cómo no, mira cómo tal, y luego lo cojo y como, tío, que se te va muriendo por el camino, deja de grabar tanto. Ah, no, hay que grabarlo. Sergio, a mí me parece es que me parece brutal. Es que ahí no veo yo ningún tipo de misericordia ni de compasión por ese animal. no, es que No. también hay una insensibilización de la sociedad. O sea, el ser humano se ha vuelto Claro, muy insensible porque claro. psicológicamente, cuando tú te expones a situaciones que tú ves de forma muy reiterativa, de forma muy seguida, muy continuada, y cada vez ese grado de violencia que tú puedes ver o observar se va repitiendo, el ser humano va perdiendo esa desconexión con esa empatía y con ese sufrimiento. Y es lo que nos está pasando también. Porque antes era impensable ver en Internet cualquier tipo de imagen. Hoy en día puedes ver cualquier tipo de imagen, desde narcos que están haciendo aberraciones, desde el ISIS que pone vídeos en Egipto cortando la cabeza, a cristianos, y te podría decir miles de ejemplos que lo que haces es que al final tú cuando ves ese tipo de imágenes, pues no sufres. Y cada vez las ves más normales. Hay una normalización y por lo tanto el ser humano cada vez es más insensible. Le da igual. No sufre. No, ya no cala tanto, ¿no? Y eso también es un modelaje social de Claro. alguna forma. Cala lo que interesa que cale. Y no cala lo que no interesa. Por ejemplo, los genocidios que está habiendo con los cristianos en Siria, en Nigeria y en tantos otros sitios, da lo mismo. Que jueguen al balón con la pelota en la cabeza, da igual, pues son cristianos, qué chorrada, da igual, ¿no? Es la misma aberración, por ejemplo, que está sucediendo en Gaza, pero en Gaza sí. Porque unos sí y otros no, si es igual. Bueno, en Gaza no juegan a la pelota con las cabezas, pero es una barbaridad. Quiero decir, una Sí, sí, cosa no quita pero la claro, otra, ahora ¿vale? Pero estamos vamos a viendo ver. imágenes que no se censuran ya. ¿Hasta qué punto la censura No, de no, imágenes violentas debería estar o no? Esto también es un dilema. Antes era impensable ver una imagen como la de Charlie Kirk, que
que una persona en un estadio le dé un tiro y veamos la sangre brotar del cuello. Pero ¿qué aberración es esto? Pensé yo. Pero ¿Pero qué no está pasando solamente en la eso, sociedad? que encima la gente diga que qué bien. ¿Por qué? Además, Porque era católico y porque era de derechas. Es que se merecía que lo mataran. ¿Perdón? ¿Perdón? La maldad está aquí volvemos a la implícita en ti, justificación del hasta mal. la médula, y lo estás encubriendo con una ideología absurda y, desde luego, completamente satánica, si quieres. O sea, ¿qué me estás contando? Es brutal, Sergio. Es que es Es muy brutal. grave lo que está pasando, para que luego digan que no existe la maldad. ¿Pero qué me estás contando? ¿Se puede disculpar eso? Nadie tiene por qué matar a nadie por una forma de pensar, ni de ser. Nadie. El matar a otro es por pura supervivencia. Si me matas, yo te mato porque me vas a matar. Pero por otra razón, no hay excusa. No lo sé, no, a mí no me entra. Yo no entiendo nada. Yo creo que es inconcebible. O sea, deberíamos de partir de la base moral de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. No, Nadie. Simplemente si la persona muere por causas propias, pero y ya está. nunca provocadas por otro ser humano. O sea, yo creo que esto es una ley natural que no se debe de romper, que es No, sagrada. no. Y desde la matar físicamente como emocionalmente o psicológicamente, quiero decirte, en todos los ámbitos. ¿Vale? O sea que no. Pero es eso, es un poco ir al principio, ¿no? La maldad existe, está intrínseca en todos y ahora, encima, lo peor de todo, se encubre, se disculpa y se asume como que es lo correcto. Qué grave. Pues yo creo que hemos expuesto desde distintos ámbitos todo esto, ¿no? Que podríamos en otros momentos hablar de cuestiones como más concretas, si quieres, o no sé, otros temas que estaría encantada. Entonces, no sé si quieres dar así como una pinceladita final para despedida. Bien, yo solo diría que seamos un poquito empáticos, nunca mejor dicho, y sobre todo consecuentes y conscientes. La maldad humana está. El ser humano es una dualidad entre el bien y el mal, y el bien y el mal es una polaridad que siempre está. Y siempre habrán personas que podrán regular y arrinconar esa parte de maldad dentro de esa dualidad, y que hay gente que no. Porque esa parte de maldad, digamos que cubre absolutamente a la otra y es imposible de solucionar y siempre serán así. O sea que la maldad existe y en muchas ocasiones es irreparable, irreconciliable. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros, por habernos aportado tanta información. Esta conversación que ha sido, yo creo, muy fructífera, ¿no? Hemos dado muchas ideas también, como siempre digo, ¿no? Para que la gente reflexione, porque cada uno tiene su manera de ver las cosas, pero hay veces que el poner un espejito, ¿no? Y verlo así como más crudo, ayuda para que sobre todo despertemos, que es creo es una de las no sé, lo que también he sacado un poco de lo que tú has querido mostrarnos, ¿no? Que ese adormecimiento, que hay que despertar, que hay que responsabilizarse y que hay que mirar de frente las situaciones y mojarse también, ¿no? Ante los hechos que ahora estamos viviendo. Y reconocer dentro de uno esa semillita para que no florezca. Así es que muchas gracias, te mando un abrazo y Gracias a a ti todos, y gracias por la oportunidad y muy a gusto. pues nada, ahora nos despedimos de todos vosotros. Espero que os haya gustado. A mí me ha hecho mucha ilusión, como digo, tener esta conversación con Sergio y poderla compartir con todos vosotros. Seguro que voy a volver a traerle algún día más para que nos hable de otros temas que están ahí en mente muy interesantes. Y nos seguimos viendo por esta ventanita cuando vosotros queráis. Hasta pronto.